Relatos orales de mujeres rurales. Tengo 63 años. Infancia. Pues a mí prácticamente no me tocó niñez, porque vivía en el campo, entonces nos tocaba trabajar mucho. En la casa mamá tuvo 17 hijos y tocaba siempre ayudar con los otros más pequeños, mucho trabajo. Y entonces nos tocaba ayudarle a mi papá con ordeñar, con de todo. Entonces no tuvimos casi niñez. No teníamos juguetes, no teníamos mucho tiempo. Solamente pude estudiar un año porque la escuela quedaba muy retirada y había mucho que hacer en la casa, entonces no nos dejaban estudiar porque había que colaborar en los quehaceres de la casa. Nunca tuvimos una muñeca, yo nunca tuve una muñeca. Siempre cuando de pronto quedaba por ahí que nos íbamos a buscar leña o a coger maíz o a cultivar, jugábamos con los chócolos, que eran las muñecas, las peinábamos con el pelito, a las Victorias les hacíamos ojitos y boquita y con eso jugábamos. A veces íbamos por donde había barro y entonces hacíamos muñecos de barro y con eso eran los juguetes. En ese entonces nos castigaban muy horrible, siempre por todo. Si no hacíamos las cosas rápido, si no hacíamos lo que nos decían, siempre nos pegaban. No nos dejaban ir a donde los vecinos, no nos dejaban juntar con los niños de los vecinas, ni nada, porque siempre tenía que estar uno trabajando. Siempre nos pegaban con mamá, papá no, nunca castigaba, nunca nos llegó a pegar, a mí nunca me llegó a pegar, pero mamá sí era muy brava. Mucho, y era muy brusca, siempre me pegaba con palos, con chanclas, e incluso algunas veces yo me volaba para que no me pegara y me tiraba piedras. Entonces eso era muy horrible. Pero sí, mamá siempre nos enseñó que las mujeres teníamos que estar corriéndole cuando llegaran los hombres de trabajar, que tenerles el agua caliente, que pasarles las chanclas, que la toalla, que la comida servida, que no podían, que qué tal que ellos arreglaran una cocina o que trajeran un agua, que tenía que ser las mujeres. Matrimonio. A ver, yo me casé a los 17 años y decidí porque sí, hacía como 4 o 5 años que tenía un novio y entonces ya decidimos que nos íbamos a casar y ya uno cansado también, pues yo sí lo quería, pero también uno cansado porque en la casa tampoco se vivía muy bueno, porque yo desde la edad de 9 años tuve que empezar a trabajar por fuera para poderme comprar mis cositas. Y papá, aunque no nos pegaba, pero sí nos castigaba mucho, por ejemplo, que a las 7 o 6, a la hora que él quisiera, le echaba seguro a la puerta y ya ahí se tenía que quedar uno, así tuviera, por ejemplo, que el novio había acabado de ir y entonces él no podía ya uno hablar con él ni nada, uno muy cohibido. Si uno salía, varias veces me tocó amanecer donde una vecina, porque si salía por ahí a las 5 de la tarde y él estaba a las 6 en la casa, ya le echaba seguro a la puerta y ya no me abrían. ¿Cómo le cambió la vida al matrimonio? Pues no me cambió tanto. No me cambió tanto porque tampoco tuve tan buena suerte. De todas maneras, fue un esposo más o menos responsable en cuanto a comida, en lo económico y bueno.
pero, pero de todas maneras siempre le gustaba mucho tomar y cuando tomaba la vida era muy difícil porque él llegaba bravo, él era muy machista, él creía, llegaba tarde con los amigos, me hacía levantar a hacerles comida, se era capaz de quedarse hablando toda la noche, me trataba mal cuando llegaba borracho, entonces no fue tan buena la vida, sinceramente. A mí nunca me hablaron de eso, yo no sabía absolutamente nada, ni de métodos para planificar, ni nada, yo no sabía nada de eso. Mamá nunca nos habló de eso. Maternidad. A los 18 años tuve mi primera hija. Pues yo estaba joven, pero como me había tocado trabajar tanto, tenía mucha experiencia en cuidar bebés, en todo eso. Pero pues en el embarazo me fue muy bien, en la tenida de la niña también. Pero después de que nació era muy llorona y sí, varias veces yo pensaba, ¿por qué uno es tan bobo? Yo la quiero mucho, muy linda, pero me tocaba trasnochar toda la noche porque no me colaboraba nadie, estábamos muy pobres. Entonces a mí me tocaba día y noche lidiar con ella, yo me sentía cansada y yo decía, ¿pero por qué? Uno es tan bruto y se pone a casarse tan temprano, tan ligero, mire que esto tan difícil. Lo más difícil de ser mamá es la crianza, o sea, no sé, es muy difícil porque yo tengo 4 hijos y todos son muy diferentes, con resabios, los otros unos dan mucha brega, los otros no, o sea que hay que aprender uno a manejarlos a todos diferente. Las dietas fueron, bueno, malucas, porque como estábamos tan pobres, siempre me tocó sola llegar del hospital, a hacer mis cosas, a bregar mis niñas, a todo, yo sola, lo que pudiera hacer, entonces casi no había que comer. Entonces uno a inventar, porque no, pues, si no había para mercar, menos para pagarle a alguien que me ayudara. Rutina. Pues ahora ya las cosas han cambiado un poquito, ya están todos grandes, ya no hay tanto trabajo, ya vivimos acá en Mesopotamia, entonces ya en el pueblito ya no hay tanto que voltear como en el campo, ya no tenemos animales, entonces ya simplemente me limito a hacer lo de la casa, las comiditas, y si llegan los hijos, no hijos sino con una hija, y entonces no, me dedico a otras actividades como bordar, visitar las amigas y ayudar con mi mamá. Siempre nos mandaban a callar porque uno nunca tenía la palabra. Siempre eran los mayores, siempre que había que respetar mucho. Conflicto armado. Fue horrible, fue una época muy horrible donde todos sufríamos mucho. No tuve pues como algo muy lamentable, muy cercano, pero sí, de todas maneras, uno sentía, por ejemplo, que pasaban tantas cosas cuando uno escuchaba los disparos y que los de la casa tenían que salir, uno era con esa incertidumbre si volvían, si no volvían. Fueron momentos muy difíciles. Pues sí, eso fue algo muy dramático porque de todas maneras era una guerra entre dos bandas. Entonces llegaban los unos y le pedían a uno algo
Entonces ya uno con miedo que iban a llegar los otros, que si tocaban la puerta, eso era una incertidumbre de seguido, y las más perjudicadas, claro, las mujeres, porque que si se llevaban los hombres eran casi siempre los que tenían que salir, entonces uno era el que se quedaba en la casa sufriendo si iban a volver o no iban a volver. Si había que hacerles de comer, era uno el que les tenía que hacer. Entonces sí, nos afectaba demasiado. Ser una mujer campesina. Sí, yo me siento muy orgullosa de ser una mujer del campo porque en el campo aprendí muchas cosas que en el pueblo no las hubiera aprendido, como hacer de comer con cosas diferentes, que por ejemplo, pelar maíz, hacer la mazamorra, hacer arepas de chocolo, aprendí a cultivar, entre ellas todas las ramas medicinales también. Aprendí a que si tiene fiebre, qué rama con qué se le puede hacer la bebida, que si le duele el estómago está la manzanilla, que está el apio, que el paico para las lombrices de los niños, que, bueno, entre ellas muchas más cosas. Este relato hace parte del proyecto La construcción y representación de la identidad femenina en la Unión Antioquia. Relatos orales de mujeres rurales.